Atrever a creer que Dios en este tiempo está capacitando y formando. Son discípulos de Cristo y no creyentes de Él. Gente que está dispuesta a pasar por un proceso de formación, respetando lineamientos y principios del reino para ser discípulos del Señor. Señores, yo quiero recordarles que los reclamos del Señor no han cambiado, siguen vigentes hasta hoy. Mis amados amigos y hermanos de Puerto Rico, qué gusto podamos volvernos a reunir en esta conferencia vía internet, vía por la web, utilizando la tecnología. Hemos orado y creyendo a Dios que todo lo que impartimos el día de ayer ha sumado a lo que ustedes están desarrollando y están haciendo, y que de una u otra manera están recibiendo esa palabra de parte de Dios. Para entrar en tema, quedamos el día de ayer cerramos el tema diciendo que Dios se dejó hacer un electrocardiograma en su corazón, un paréntesis de 1500 años para revelarnos algunas cosas. Muy bien, entonces por alguna razón Dios no tomó una cultura como la nuestra en el siglo XXI, sino que el Señor tomó una cultura desde los días de Moisés hasta Juan de Patmos en Apocalipsis, aproximadamente 1500 años, donde se dejó hacer un paréntesis en su eternidad. Y entre estos dos paréntesis, oiga bien, el Señor dijo: voy a escribir el libro que servirá para que todas las generaciones en el planeta que caminen en la tierra entiendan mi reino. ¡Wow! O sea que la Biblia está en nuestras manos, es con el único propósito de que usted y yo podamos entender el reino. Por eso es que abrazar, o mejor dicho, Dios abrazó una historia. Dios abrazó un tiempo porque Él consideró en esos 1500 años que ese tiempo dentro de su eternidad era el más preciso. No perfecto, pero sí el más preciso para que Él plasmara una verdad que fuera presente en su eternidad, que se sostuviera a pesar del paso del tiempo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios abrazó una historia, y con esa historia abrazó a hombres, y con esos hombres abrazó su cultura, abrazó su forma de pensar, sus formas políticas, porque Dios consideró que todas esas características envasadas en un libro, que era la manera más segura para nosotros el día de hoy, pudiéramos entender entonces el pensamiento de Dios referente a su reino. Ahora, si la Biblia entonces, usted y yo la leemos, óigalo bien, sin entender cultura, sin entender la cultura de esta gente. De hecho, que cuando usted y yo estudiamos hermenéutica apostólica, hermenéutica bíblica, pero enfocada en el término o en la visión, el fundamento apostólico, nos vamos a dar cuenta que uno de los principios que nosotros encontramos en el poder de la interpretación de las Escrituras es el respetar la cultura en la cual se estableció, se dijo algo en ese papel. Es como cuando nosotros entonces no respetamos la cultura en la cual nosotros hemos sido llamados. Eso es como cuando usted agarra en el supermercado un envase que está cerrado y usted lo abre y lo deja al aire libre. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama abrir el envase. Pero mientras que ese producto, óyelo bien, está envasado, está cerrado con su sello de garantía, usted lo puede tener por quizás algún largo tiempo. Pero una vez que usted lo abre, entonces ese producto se echa a perder. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros sacamos, mis amados, a la Biblia de su historia, cuando sacamos las Escrituras de su cultura,
la llevamos a un proceso de descomposición. Y allí es donde algunos dicen, como decíamos el día de ayer, ¿por qué a mí no me funciona la escritura? Porque cuando usted desculturiza la Biblia, lo que haces es sacarla del envase en la que viene envuelta la verdad presente para nuestras vidas. Por eso nosotros hemos hecho esto por generaciones. Nosotros hemos sacado el envase de la cultura. Y cultura, mis amados, entiéndase por favor, no viene para que usted se la coma. Cultura viene para preservarte el producto, para que el producto se sostenga. De hecho, que cuando usted estudia cómo las culturas se establecen en una comunidad, es asombroso. Igual como en la ciencia existen las atmósferas, existen los climas que establecen algunas temperaturas, de igual manera en el mundo espiritual. Por ejemplo, en Puerto Rico es como en la isla de Margarita de seguro. Casi siempre es verano. Usted el 25 de diciembre no está armando muñequitos de nieve, seguro usted está en la playa disfrutando, muy bien, en las vacaciones con su familia. En cambio, quizás en otro país hay nieves, en otros países están las 4 estaciones. Pero quizás Puerto Rico, Isla Margarita, allí hay temperaturas que han sido consistentes, se sostienen por largos periodos de tiempo. Estas atmósferas que se sostienen por largos periodos de tiempo, muy bien, estas atmósferas lo que hacen es crear un clima. Y este clima, como la atmósfera se sostiene por largos periodos de tiempo, lo que hace es crear una fortaleza. Muy bien, y estas fortalezas que se sostienen por largos periodos de tiempo por causa del clima que la atmósfera creó, lo que hace es crear la cultura. Te lo hablo en el mundo espiritual. Y la cultura que hace, la cultura lo que hace entonces es determinar el comportamiento de la gente. Por eso las atmósferas que se sostienen por largos periodos de tiempo, lo que hacen es crear fortaleza. ¿Fortalezas qué? Fortalezas mentales, maneras de pensar, sistemas políticos, religiosos que van en contra de los principios del reino. Estos sistemas entonces lo que hacen es empezar a establecer la cultura. Y la cultura entonces lo que hace es determinar el comportamiento de la gente. Eso es lo que usted y yo estamos viendo el día de hoy. De hecho que quizás unos meses atrás o un año atrás o un par de años atrás, en Puerto Rico se estaba peleando la aprobación de la ley entre personas del mismo sexo. La iglesia se levantó fuertemente a oponerse contra esa ley. Pero hay otros países donde de una u otra manera ya eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque eso se ha sostenido por largos periodos de tiempo. Hace 30 años, mis amados, ver a una persona con desviaciones sexuales era un horror. Hoy no, hoy es la moda. Hoy aparecen en TV, aparecen en la televisión. Hoy te aparecen los programas más vistos. Hoy lo aparecen en los músicos. Los cantantes, los artistas se declaran homosexuales. Se declaran con desviaciones quizás no conforme a lo que Dios ha establecido. Y que quede claro que nosotros no estamos en contra de estas personas. Nosotros amamos a esas personas. Las queremos, las apreciamos. Lo que estamos es en contra de la cultura que ellos quieren establecer que determina el comportamiento de la gente. Por eso es que las atmósferas que crean climas crean fortaleza. Y allí usted entiende al apóstol Pablo cuando dice que las armas que el Señor nos ha entregado son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que las armas que Dios nos entregó no es ni para pelear con el diablo, ni con los demonios, ni con las huestes, no, mis amados. Todos ellos fueron despojados, desterrados y vencidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Las armas que nosotros tenemos hoy en Cristo Jesús es para la destrucción de las fortalezas mentales que no nos dejan ver el reino, estar en el reino y caminar de acuerdo a un hijo que ha sido llamado para marcar la historia sobre la tierra. Hasta que la palabra entonces no se haga carne en tu vida, usted tiene que aprender cultura. Hasta que tu familia no se encauce por el río correcto, el problema es cultural. Mientras los que oyes no bajas la data a tu espíritu, óigalo bien, su problema es un problema de cultura.
hasta que usted no se vea accionando a lo que Dios ha indicado. Eso es un problema cultural. Todos los tenemos. Usted lo tiene ahora mismo en Puerto Rico. Y ya le descifré lo que pasa en su vida sin ser psicólogo graduado y quitarle algunos dólares. Porque cuando usted va a los psiquiatras y a los psicólogos, muchas de las cosas que te llevan es a esto. El problema que tenemos es cultural. Por eso muchos dicen, es que esta es mi cultura venezolana. Es que nosotros los venezolanos comemos arepa con carne mechada y queso. Esto es mi cultura puertorriqueña. Aquí en Puerto Rico nosotros somos así. Nosotros hacemos esto. Esto es mi cultura colombiana, una bandeja paisa. ¿Qué están diciendo? Esta es la manera, óyelo bien, en que siempre hemos razonado. Esta es la manera en que siempre hemos entendido lo que se nos ha dicho. Así somos nosotros. ¿No ha escuchado eso? Así soy yo y a mí nadie me va a cambiar. ¿Qué tenemos en Latinoamérica? ¿Qué tenemos en algunos países en los cuales nosotros vivimos? Culturas machistas, culturas mentirosas, aprovechadoras, que siempre están buscando un descuido para estafar a alguien, para quitarle algo a alguien. Envidiosas, culturas que engañan, viviendo de las apariencias. Así han razonado la vida. Creen que esta es la manera de vivir. Quizás porque el otro tiene el auto último modelo y tiene la casa más lujosa, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y no estoy diciendo que eso sea mal, sino que el sistema nos vende eso. Entonces nosotros terminamos siendo esclavos a un sistema donde estamos endeudados y pasamos años y años y años de nuestra vida tratando de cancelar deudas. Trabajamos para cancelar la casa que le dimos a nuestra familia. Y nosotros decimos, bueno, es que yo estoy trabajando para pagar esta casa, mujer. Es que yo estoy trabajando para que a mis hijos no les falte nada. Mi amado, Dios no te llamó a tener casa. Dios te llamó a ti a tener un hogar. Porque si tienes un hogar, la casa vendrá por añadidura. En su tiempo, con trabajo, pero con equilibrio. ¿De qué nos sirve construir una casa, tener carro, tener muchas cosas, pero estar trabajando 40 horas al día? Y nuestras familias perdiéndose. ¿De qué nos sirve salvar a nuestra familia, entre comillas, que tenga la comodidad? Y alrededor de nosotros, mis amados, la gente se está muriendo. Tiene que haber una cultura que nos haga reaccionar a esto. Porque esta es la manera en la que nosotros siempre hemos racionado. Y pensamos que así es que se vive. Porque eso es lo que hemos visto en los otros modelos. En nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. El sistema te vende esto. Te envuelves en el sistema, te encapsula. Y válgame que Dios lo libre a usted de perder unas cuotas de pagos. Porque el mismo sistema te quita lo que has trabajado por años. Señores, yo no creo que el Señor vino a esta tierra para que nosotros vivamos así. Él realmente murió para que nosotros fuéramos libres totalmente. Pero para poder ser libres tenemos que caminar en la cultura del reino. Entender cómo es la cosa en el reino, cómo se mueve en el reino. Tenemos que desculturizarnos. Por eso es que la iglesia necesita ser reevangelizada. Para poder operar poderosamente con los códigos del reino que nos accesan, que en países como Venezuela, en medio de la crisis, la peor crisis política, la peor crisis económica que ha habido en la historia, la devaluación más grande que ha existido, el alto costo de las cosas, la devaluación más grande del mundo, la estamos viviendo nosotros. Nosotros cobramos mensualmente $20 en nuestro sueldo mínimo hoy. 20, para ser exactos, $23,5. Eso es lo que gana una persona trabajando en un McDonald's 30 días al mes. Eso es lo que gana un estudiante, es lo que gana alguien con un sueldo mínimo. En la devaluación que hay en nuestro país es tan grande que eso es lo que nosotros ganamos.
¿Y cómo usted puede entonces decir cómo esta gente hace? ¿Cómo vive esta gente? La crisis que están viviendo. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestra cultura, nuestro sistema, nuestra finanza no la determina el gobierno humano. Porque sobre el gobierno humano hay un gobierno universal, un gobierno poderoso, el gobierno de Dios que es teocrático. Por eso es que nuestras finanzas no dependen de un presidente de una nación. Nuestras finanzas dependen del banco del reino en el cual nosotros nos movemos. La crisis que hay social. Entonces nosotros estamos con otra cultura tratando de impregnar el sistema, de que la gente pueda entender, señores, que esto es real. La gente ya está cansada de sermones. La gente lo que necesita son las estructuras de cómo las cosas funcionan. Por eso es que no podemos achacarle las crisis que estamos viviendo nosotros o cualquier sistema corrupto político que hayan en nuestras naciones. Nosotros somos embajadores de este reino. Estamos aquí, pero no somos de acá. Tenemos otra cultura, otra manera de ver la vida. La cosmovisión se tiene que ampliar. Por eso te dije ayer, el mensaje sigue siendo el mismo. Transformaos la mentalidad, renueven el entendimiento para que puedan comprender. No se conformen al sistema en el que están viviendo, opónganse, pero con una cultura de reino. Reedúquense en la cultura del reino. El sistema que te dice, el sistema te dice, retén para que tengas. En la cultura del reino el Señor te dice, si quieres tener, da, porque mayor es el que da que el que recibe. Todo es distinto acá, en el reino. El sistema afuera te dice, si quieres ser grande tienes que trabajar, estudiar y pisar a los demás hasta empoderarte. En este reino el Señor te dice, el que quiere ser grande en este reino tiene que ser servidor de sus hermanos. Todo es distinto. Por eso es que no caminamos conforme a el sistema, porque nos hemos opuesto a este sistema para avanzar en la cultura del reino. Señores, creo que ya hay algunas preguntas sin necesidad que usted me la haga, que el Señor le está respondiendo. Porque ¿cómo nos va a funcionar la vida del reino con esta cultura que nosotros tenemos? ¿Cómo? Jamás nos va a funcionar como tiene que funcionar. Por eso el Señor Jesucristo, al cual amo con todo mi corazón y está con nosotros, entre nosotros y en vosotros, agradezco, porque ¿sabes lo que dijo? Sabes, contigo no tengo mucha esperanza, mejor te mato, te entierro y te resucito. Has muerto juntamente conmigo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La cultura que han maldecido tu vida ya pasaron, la desterré hace 2000 años en la cruz, tu propio camino ya pasó. He aquí, todo es hecho nuevo para ti. Si tienes un aplauso para el Rey de Gloria, dáselo. Gracias, Señor. Por eso es que el día, mis amados, que la palabra esté viva y práctica en nosotros. ¿Sabes algo? Tú dejas la cultura, óyelo, porque ya fue impartido el producto. Wow. La palabra se hizo parte de tu vida. Quedaron grabados en las tablas de tu corazón. Y allí es donde vemos que la Biblia comenzó a ser escrita hace más de 3000 años en un concepto cultural histórico. Óigame por favor, céntrese. La Biblia fue escrita hace más de 3000 años en un concepto cultural histórico de personas que razonaban de manera diferentes a nosotros hoy en día. Y hasta que nosotros no logremos capturar cómo razonaban los depositarios de la palabra, nunca el envase te va a soltar la revelación que fue encapsulada hace miles de años atrás. Por eso cada página de la Biblia tiene un envase cultural, cada página. Y se te echa a perder en las manos si usted no entiende que no puedes divorciar la cultura. Porque la cultura de la Biblia es lo que Dios usó para envasar una verdad que está metida allí adentro. Por eso Dios siempre a la verdad la va a envasar. A la escritura que hizo, a la escritura la envasó en un libro cultural.
con un alto contenido simbólico. A la vida la envasó en Jesús y hoy la envasó en la iglesia. Si usted separa la verdad de la vida, el producto se echa a perder. Es imposible. Si usted separa la vida de Cristo, señores, no existe la vida. Si usted separa la cultura de la palabra, usted pierde la revelación de la palabra. Entonces debemos de asumir que la cultura bíblica tiene un poder a usted y a mí para revelarnos el reino de Dios. No es para hacer doctrina, es para entender el reino. Mire que Dios tuvo todos los detalles en cuenta. Primero, cultura. Segundo, idioma. Usos, costumbres. Ninguna de estas son perfectas, pero eran las que más se acercaban para encapsular un principio de Dios. Y estas son cosas que nos distinguen tanto a usted como a mí de los hombres y de las mujeres de las Escrituras. El primer paso para poder entonces nosotros entender la cultura del reino es entender la cultura de la palabra. Diga allí fuerte, cultura de la palabra. Muy bien, entender esto es como esperar de parte de Dios un código secreto que Él nos va a dar. Y cuando nosotros lo marquemos dentro de nuestro mundo racional, dentro de nuestro culto racional, entonces se nos va a abrir automáticamente un tesoro revelacional en nuestro espíritu, que vamos a comenzar a ver lo que jamás nosotros hemos visto. No solamente a verlo, sino a experimentar lo que nosotros jamás hemos experimentado. Señores, de esta manera es que usted y yo vamos a entender cuando el apóstol Pablo dice: no te conformes a este siglo, no se conformen a este siglo, mis amados. Cuando la escritura entonces te habla de siglo, no te está hablando de demonios, como quizás algunos han enseñado. Te está hablando de la palabra elaión, que tiene que ver con la cultura que te rodea. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: el peor enemigo de la interpretación del reino de Dios en la tierra es la cultura con la que tú razonas cuando una palabra se te es enseñada. Por eso no podemos desculturalizar la Biblia. Señores, es cierto que Dios dijo, lo estudiamos un poco ayer: id y haced discípulos a las naciones, háganlas mis discípulos. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso fue dicho en una cultura. Óigalo. Eso fue dicho, Jesús lo dijo bajo una costumbre. Él lo dijo bajo un uso. Por eso el problema de hacer discípulos con gente que tiene otra cultura distinta a la cultura del reino, distinto a su uso, distinto a su costumbre. El primer problema que usted y yo como liderazgo, usted lo ha vivido. El primer problema que tenemos no es con el diablo, no es con los demonios ni con las potestades. Señores, el primer problema que tenemos son con los paradigmas internos de nuestra vida que nos impiden ver el propósito de Dios y formar un discípulo de Cristo en la cultura donde nosotros estamos viviendo. Por eso el problema de la influencia, el problema del discipulado, no es que te pongas a pelear con la gente. No es que te pongas a pelear con esos cabezones para que entiendan esto. Porque usted se va a cansar, va a quedar agotado. Usted como líder va a terminar estirando la toalla porque nadie le va a responder. Entonces es donde vemos hoy en día el alto índice de ministros que han pagado un alto precio en todos los aspectos, empezando por su salud. Porque influencia y discipulado es una cuestión que tiene raíces culturales. Y hasta que nosotros no trabajemos en la cultura de la gente, seguirán los problemas. Cuando Pablo dice que debemos derribar todo espíritu que se levanta, señores, eso tiene que ver con la cultura. De hecho, lo dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señores, dejemos de pelearnos entre nosotros mismos y veamos dónde están nuestros verdaderos enemigos. Nuestros enemigos están en nuestra forma de pensar.
en nuestra forma de razonar, en la cultura que tenemos. Por eso, como nosotros, como líderes en este tiempo, vamos a entender a Pablo y a Timoteo. ¿Cómo nosotros vamos a entender Elías y Eliseo? Que ellos vienen de conceptos familiares, espirituales, de paternidad espiritual. Si usted entonces no aprende la cultura. Señores, todos estos son personas, estos hombres eran personas instruidas a dejarlo todo cuando encontraban que alguien tenía más sabiduría que ellos. Eso lo hacía su cultura. Nadie aquí, ni en Puerto Rico, ni en Venezuela haría eso hoy. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra cultura, pero para ellos sí era parte de su cultura. Si nosotros lo traemos a nuestros días, a nosotros nos cuesta, mis amados, llegar a entender un pasaje como Lucas capítulo 14, verso 26, que dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje, usted y yo podemos leerlo, pero nunca vamos a entenderlo si no tenemos una cultura de reino, porque siempre nos va a quedar adentro de nosotros el pensamiento ¿sabes cuál es el pensamiento que nosotros decimos? Bueno, pastor, el pastor tiene razón, pero tampoco es que todo, tampoco es que tú sabes todo, no. Nosotros decimos hay que ser prudentes, tenemos que tener prudencia, ¿sí o no? Cuando Dios nos habla, ¿cuántas cosas Dios a ti no te ha hablado y tú sabes que no has obedecido? Y no el pastor que lo dijo, ni el que estaba ni en un congreso, a ti, aquí en la intimidad, en tu espíritu, en la noche. ¿Cuántas palabras Dios no nos ha hablado, no nos ha confrontado? Ni nosotros mismos hemos obedecido. Nos la pasamos reprendiendo a un demonio y sabemos que no es el demonio, es el Espíritu Santo que quizás te está colocando algo en tu corazón para que des un paso de avance en algo que quiere desatar en tu vida. Entonces cuando Pedro deja las barcas, mis amados, cuando él va tras el llamado de Jesús, Pedro, mi amado, no estaba pensando en que su esposa le iba a reclamar, diciéndole: Pedro, ahora te vas con ese Jesús y nosotros ¿qué vamos a comer ahora? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, porque hasta la esposa ya había sido instruido por causa de la cultura donde estaban, de que el esposo iba a ser un apóstol en algún momento de la vida. Iba a ser un enviado. Señores, traigamos esto que estamos hablando a la actualidad. Por ejemplo, oye este ejemplo, por favor. Céntrese acá. Gracias por su atención. Mira esto. La mamá de un niño que se inmola hoy en día, colocándose bombas en su cuerpo para hacer un atentado. Hoy. Usted bien lo sabe en la noticia. Señores, esa mamá no es una mamá que se va a quedar deprimida en su casa porque su hijo se inmoló. ¿Sabe por qué? Porque tanto la mamá como sus abuelos y su tatarabuelo culturalmente prepararon una generación. Porque para ellos culturalmente realizarse es inmolarse por una causa. Por eso es que el niño, cuando se pone un poco de bomba y se vuela en pedazos con un poco de gente en el lugar donde esté, para ellos es una gloria, es lo máximo, porque culturalmente fueron instruidos para inmolarse por una causa de vida. Así también lo extraordinario de esto es que el Padre, mira lo que es la cultura. El Padre eterno, el nuestro Padre eterno, ¿sabe lo que hizo? Preparó a su Hijo en la eternidad. ¿Para qué? Para ser inmolados por nosotros en la cruz. Dale un aplauso al Rey de Gloria, porque el mismo Padre preparó a su Hijo para ser inmolado en la cruz. Lo de Jesús, señores, más que un mérito, fue cultura, porque en la cultura del reino tú has sido formado para obedecer y seguir si Dios así te lo ha pedido, dejar todo lo que tienes. Eso es cultura. Nosotros sencillamente hoy no estamos dispuestos en muchos casos a ir una milla más por una visión, simplemente porque tu cultura te dice: el día que te fastidie, salte de esa visión.
El día que te fastidies, vuela de ese ministerio de transformación donde te encuentras. El día que ya no creas, sal de ahí. ¿Sabes por qué? Porque no hay un grado superior de compromiso y de propiedad de lo que Dios a ustedes y a mí nos ha entregado. Por eso es clave en este seminario que estamos viendo, dejar una buena base para los próximos que vienen, para comprender cultura en la Biblia. Porque la Biblia no fue escrita para venezolanos, ni para puertorriqueños, ni para judíos. Pablo dijo, no hay griego, no hay judío, no hay escita, no hay ninguna cultura en la tierra que pueda entender el reino de Dios. Mira esto. Vamos a refrescar aquí algunos tópicos interesantes para que se haga carne. Diga fuerte conmigo allí en esta clase, cultura bíblica. Muy bien, versus cultura presente. Dilo otra vez, cultura bíblica versus cultura presente. ¿Por qué nos falta tanto para que lo que dice la Biblia se manifieste en nuestras vidas en algunos casos? ¿Por qué nos cuesta tener padres espirituales? Óyelo, pastor, por favor, óigame. Pastor Silva y los líderes que están allí. ¿Por qué nos cuesta tener padres espirituales? ¿Por qué nos cuesta tener hijos espirituales? ¿Por qué nos cuesta hacer discípulos? ¿Por qué nos cuesta ser discipulados? El Espíritu nos debe revelar esto. Porque cuando esta cultura bíblica está ausente en nuestra vida, esa cultura que no está presente, usted tiene un enemigo para poder avanzar. Y te voy a responder todas las preguntas. Número 1, que está en su hoja. La Biblia fue escrita bajo una cultura de hogares firmes, hogares bien plantados. La Biblia fue escrita bajo una cultura de hogares firmes, hogares bien plantados. Pero nosotros, ¿dónde nacimos? Nosotros nacimos en la época de los hogares inestables. ¿Me está viendo? Nosotros nacimos en la época de los hogares inestables. Entonces, mira qué contradictorio. La cultura que nace en una cultura firme, hogares, y nosotros que nacemos en una cultura de familias inestables. La pregunta es, ¿cómo una persona que nació en un hogar inestable puede entender una palabra que fue dada en una cultura de un hogar estable? Señores, la mayor parte de la Biblia fue escrita a donde adulterio no terminaba en divorcio como en nuestros días. Adulterio terminaba con la muerte. Por eso cuando Dios te habla de fidelidad en las Escrituras, pero la cultura en la que usted nació fue una cultura de un hogar inestable como la mayoría de nosotros, entonces no podremos entender paternidad e hijos espirituales cuando la cultura de un hogar inestable gobierna nuestra vida. Es imposible. Dios no nos juzga por haber nacido en esta generación, pero tampoco te justifica, porque para eso te dejó su palabra. Y a medida que la historia avance y nos alejemos más de la cultura bíblica, más estarán degradadas las generaciones como están hoy en día. Entonces, cuando conoces al Señor y a usted, óyelo bien, te vienen a hablar de paternidad. Conociste a Dios, llegaste a la congregación, sabes, estás hablándole acerca de la cultura. Pero cuando tú entras y te hablan de paternidad, te hablan de discipulado, te hablan de obediencia, te hablan de fidelidad. Todo esto que te están hablando, la gran realidad es que nada de eso vino en ti. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a pasar la vida reprendiendo al diablo y los demonios, y ni siquiera ellos nos van a oír, porque no es el diablo, son patrones, son argumentos y fundamentos metidos dentro de nosotros. Por eso hay una desculturización de lo que es el evangelio de Dios. Una persona que nació en un hogar inestable, producto del siglo XX y del siglo XXI, esa persona culturalmente es imposible que no arrastre esos paradigmas que trae de su cultura al evangelio aquí con nosotros. Entonces, una persona dañada, una persona violada, una persona que vivió en una familia con irresponsabilidades en el hogar, traerá ese patrón de conducta al evangelio.
Y hay un nivel de sanidad interior que se debe de hacer. Pero podemos hacer, óyelo bien, tenemos que tener cuidado con esto. Porque muchos de nosotros podemos hacer de la sanidad interior un viaje al pasado y quedarse a vivir allí toda la vida. O hacer sanidad de tu cultura, que es lo importante, de tu forma de ver la vida. Porque lo que está en juego es el propósito de Dios. Ahora, cuando no tenemos el propósito de Dios en mente, usted entonces, ¿qué hace? Reproduce la historia. Pero esa crisis usted la ve cuando entra a elaborar una visión donde sale lo mejor, donde sale lo peor de nosotros. Cuando empiezas a trabajar con la gente, ¿cómo nos van a responder si eso no vino en ellos? ¿Cómo usted le dice a alguien que llegó a la congregación que te rinda cuentas si en su casa hacen lo que les da la gana? ¿Cómo tú agarras a un joven y le dices que por qué no llegó temprano? Que por qué no te avisó con un texto que no iba a venir a la reunión, si en su casa nunca ha hecho eso. Y usted trata de hacerlo y le dice y le enseña, y no, él por más que quiera no lo logra hacer. ¿Por qué? Porque es algo cultural que viene en ellos allí colocado. Son malos hábitos, producto de una cultura que viene de su casa, por causa del clima que ha creado una fortaleza y a la vez una atmósfera que creó una dimensión de vida donde ellos se desenvuelven. Mire el rollo donde estamos nosotros. Número 2. Las familias bíblicas eran familias con propósito. Subraye eso. Las presentes somos individualistas. No nos interesan los problemas de los demás mientras no sean familia nuestra. Y eso es lo que combate la Biblia cuando dice: amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que hacemos es cortar relaciones. Señores, yo le voy a decir algo, porque también hemos oído esto. Servir a Dios, seguir a Dios no es una religión. Servir a Dios es una relación. Tampoco es una relación. Porque Dios no quiere tener una relación contigo. Él murió para tener una unidad contigo, que es distinto. Las relaciones se rompen todos los días. Yo conozco familias que tienen 15 años y no se hablan por una discusión que tuvieron en un momento familiar. Y esa relación que tenían de familia se rompió. Después de 15 años todavía no se hablan. Por eso es que Dios no quiere tener una relación con nosotros. Está bien, las primeras etapas, cuando la gente ha nacido de nuevo, está conociendo la vida del reino, se les pasa. Pero a la altura a la cual Dios nos está demandando de nosotros, esto no se trata de relación, esto se trata de ser uno con Él, como Él fue uno con el Padre. De hecho, Él lo pidió: Padre, Señor, que ellos sean uno como yo he sido uno contigo. Cuando eres uno con Él, no tienes opción. Este es el problema de los matrimonios. El problema de los matrimonios es que se casan y tienen relaciones, no tienen unidad. Y la mujer jala para su lado y el hombre jala para su lado. Y cada quien está por su lado violando la cultura del reino. El propósito de por qué Dios los ha unido. Y estamos en la congregación y estamos en la iglesia y estamos sirviéndole a Dios. Y la gran realidad del asunto es que aún en nuestra familia y en nuestro matrimonio, esta anticultura, el reino de Dios está metida. Los problemas que hay en nuestras casas. La esposa, el y tú que siempre sale. O no sé cómo será en Puerto Rico. Usted le dice algo a su esposa o a su esposo, le reclama: ¿por qué dejaste esta tapita acá? Inmediatamente la respuesta es un ataque. Y tú, que deja esas medias tiradas por ahí. Y tú que no lavas los corotos. Y tú que no haces. Y el y tú por todos lados. Señores, yo entendí que la única manera de que yo pudiera preservar mi matrimonio. Hoy en día tenemos 15 años en el Señor luchando y peleando esto. Porque esto es una pelea de todos los días.
con 3 frutos maravillosos, 3 hijos. ¿Sabes algo? Yo entendí que el matrimonio consiste en amar a mi esposa, así ella no me ame a mí. La tarea mía es amarla a ella y la tarea de ella es amarme a mí. En otras palabras, cuando yo estoy pensando en matrimonio, no estoy pensando en mí egoístamente, estoy pensando en hacerla feliz a ella. Y si ella no me hace, eso es problema de ella con Dios. Pero yo delante de Dios, en la cultura en la cual estoy, debe ser mi línea. Porque aún la religión cultural ha desvirtuado nuestras familias y nuestros matrimonios, aún nosotros dirigiendo el reino en esta tierra. Nos apasionamos más por las cosas de Dios que aún por nuestras propias familias. Muchas veces atendemos más los hijos de otros que nuestros propios hijos. Muchas veces atendemos más la esposa de otros que nuestra propia esposa. Fuerte, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta. Si estás casado y estás oyendo esto ahora ahí, agárrate las sillas. Y si eres soltero, qué bueno, para que aprendas todas estas cosas de nosotros que nos ha tocado sudarla y pasarla. ¿Desde cuándo tú como líder no sacas a tu esposa a cenar una noche? ¿Desde cuándo tú no sacas a tu esposa a un compartir? ¿Desde cuándo no disfrutas con los niños? ¿Desde cuándo no vas de vacaciones? Uy, pastores, que aquí es sumamente costoso. Aquí no es como allá. Señores, para pasar un tiempo con tu familia no necesitas dinero. Porque tu familia no necesita tu dinero. Tu familia te necesita es a ti. Que estés con ellos. Tiempos de riqueza. A veces a mis hijos cuando llueve los saco 3 segundos, 5, 3 minutos afuera. Y a la tierra los agarro los 3 y los tiro y los lleno de pantano en medio de la lluvia. Y nos tiramos pantano y aquel desastre y mi esposa gritando ¡ah! Señores, ¿sabes algo? Eso mis hijos jamás lo van a olvidar. Porque son riquezas para la familia, momento en que compartes. Momento en que disfruta. Por eso te estoy hablando. No podemos, mis amados, entender lo que es el evangelio del reino, ir a discipular afuera si primero nosotros no estamos en una cultura, si primero nosotros no estamos en el reino para poder ser iglesia. Wow. Número 3, porque estuvo dura número 2. No se preocupe que son como 37, así que póngase cómodo. Número 3. La Biblia estaba escrita bajo una cultura de obediencia. Es broma, son 12 nada más. O 7, no recuerdo aquí cuántos puntos puse. La Biblia estaba escrita bajo una cultura de obediencia. O sea, en la Biblia la desobediencia era castigada con muerte. Obediencia se pagaba con recompensa. En cambio, usted y yo nacimos en una cultura de capricho. Porque cuando fuimos niños nos alimentaban los caprichos. Y cuando tenemos una cultura de capricho, nos gusta el evangelio mientras alimenten nuestro capricho. ¿Lo está viendo? Mientras te mantengan feliz y no te sientas presionado, usted está contento. Pero el día que se siente presionado o que no alimentan tu capricho, entonces ya te empiezas a incomodar y ya no te empieza a gustar las cosas. Pero usted tiene que entender que esto no es una guardería. Y si alguien está ahí sentado oyéndome, se supone que están embajadores del reino de Dios. Y estamos hablando a un nivel de realeza, de gente gobernante, de gente que tiene la vida y el poder del Espíritu Santo para transformar las naciones de la tierra. Entonces, esto no es una guardería. La iglesia no es una guardería. La iglesia es un centro de capacitación gubernamental, donde se entrena y se equipa a la gente, a la familia, para que puedan ejercer el gobierno de Dios en sus casas, familias, comunidades, trabajos, empresas. Que pueda haber una reestructuración social que no viene de arriba de un presidente ni de un alcalde. Viene del trabajo social que hacemos nosotros con la gente. Y cuando nosotros tenemos esta cultura de capricho, nos quedamos en las primeras etapas del evangelio.
Porque cuando se nos demanda obediencia a una visión, nos saltan todos los bichos que tenemos por dentro. Bichos aquí es animales. Todos los animales que tenemos por dentro. ¿Por qué? Porque fuimos culturalmente entrenados para eso. Estoy contento, aquí estoy. Pero si la cosa empieza a presionarte, por eso, y eso sería tema para otro seminario. Cómo nosotros formar un liderazgo hasta lo último. Que vaya hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Que se case con la visión. Que entienda que estamos llamados a construir algo que no está construido todavía. Que necesitamos de tus dones, tu gracia, tu favor. Necesitamos de tu espontaneidad, de tus proyectos de vida, de tu arranque. De avanzar, de estrategia, planificación, ideas, proyectos. Que desarrollemos entonces en la tierra donde Dios nos ha colocado. Número 4. La cultura bíblica es multigeneracional. Tiene que ver ¿con qué? Con que todo lo que yo voy a hacer tiene repercusión en adelante. Generaciones hicieron lo que no les gustó por causa de que fueran a cosechar otros, y entonces es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una cultura de consumo, una cultura egoísta y amadores de sí mismos. ¿Sabes algo? Muchas palabras proféticas que Dios te ha dado, ni siquiera te la ha dado a ti. Por eso es que no se han cumplido. Te la ha dado es a tus hijos, a los genes que llevas por dentro y a tus nietos. Es una palabra porque como Dios te la da, y Dios no habita en el tiempo, Él habita en la eternidad. Te suelta una palabra en la eternidad, tu espíritu, que a lo mejor Él sabe que no tiene mucha esperanza con nosotros, pero con nuestros hijos sí. Y esas palabras vienen entonces para afirmar y que no se pierda en una generación lo que Dios ha decidido hacer sobre una nación. Número 5. En la cultura bíblica las bodas eran por propósito. Hoy no. Hoy son por las hormonas. En otras palabras, en la cultura bíblica, usted bien sabe eso porque usted ha estudiado esto más que yo. Los padres negociaban el casamiento de sus hijos. Hasta el día de hoy, esta cultura se sostiene en algunos, sobre todo en la comunidad árabe y en la comunidad judía, en algunos. Hoy no, hoy nuestra cultura es por instinto de multiplicación. En la cultura hoy es una gloria que tu hijo te avise que se va a casar. Es una gloria que tu hijo te avise que ya se va de la casa. Aquí no. Recuerdo una vez de viaje, en un avión tenía colocado al lado un árabe. Allí busqué la manera de entablar una conversación, y entonces él me decía que iba a su boda. Yo lo felicité y wow, contento, ahí estuvimos compartiendo. Y entonces en una de esas, cuando ya teníamos confianza, le dije en el avión que me mostrara una foto de su prometida. Para mi sorpresa, su respuesta fue que no la conocía. Yo, ¿cómo es que no la conoce? O sea, tú te vas a casar y no la conoces. ¿Cómo es eso? Explícame. Y él me dice, no, es que yo no la conozco, mi papá me la escogió. Y yo dije, Dios, coroto, ¿cómo que tu papá te la escogió? Y le digo, ¿y si tu papá te escogió una mujer fea? ¿Sabe lo que me respondió el hombre? Me dijo, ¿tú crees que mi papá me va a escoger algo feo a mí? Mi papá siempre me va a escoger lo mejor. Lo que te estoy diciendo es que tu papá siempre te va a escoger lo mejor. El Padre eterno de gloria que está con nosotros no nos da cualquier cosa. Nos dio a su Hijo lo mejor que tenía para que nosotros en esta tierra gerenciemos con una mentalidad del reino, con una transformación real, sin ámbitos religiosos, sino con una vida transformada para que el mundo sepa que Dios está presente en la tierra, y mientras nosotros estemos en la tierra hay esperanza para las naciones del planeta. Apláudele al Rey de Gloria bien fuerte. Número 6. En la Biblia la educación era familiar. La educación era familiar. En nuestros días la educación es estatal. O sea, a nuestros hijos lo educan personas que ni conocemos. En los colegios, en las universidades. Para nosotros, el éxito de la educación de nuestros hijos son las notas que traen en la libreta,
las letras que traen en la libreta. En la iglesia aplicamos el mismo principio, pero Dios nunca le dio al Estado el poder de la educación, se lo dio a la familia y a los padres. Por eso la Biblia, y es tema para otro seminario, lo llama paidagogos. Los padres eran quienes eran los maestros de sus hijos. El día de hoy encontramos a hijos desobedientes, hijos maleducados, que insultan en sus hogares, que se portan mal en la congregación. La única manera de discipular a un hijo así es que entienda este proceso de desculturización y que asuma la cultura del reino. Pero nosotros nos llenamos la boca diciendo, oh, que mi hijo va para la iglesia y está en la iglesia. Si es un niño, es el más despelotado de todos. El que más lío hace en el salón de los niños. Pasa corriendo, le jala el pelo a uno, tumba a la niña, le toca una nalga a la maestra. Es un desastre. Pero como está en la iglesia, oh, mi hijo está en la iglesia. Entonces nosotros transmitimos algo acá y en nuestra casa otra cosa. Dejamos a nuestros hijos por nuestro trabajo, mañana, tarde, lo que te hablaba hace rato, noche. De broma lo vemos cuando está acostado en la cama. El niño crece, 17 años. Y después lo lleva a una iglesia. Pastor, aquí está mi hijo para que ore por él y vea qué puede hacer por él. Por favor, si usted no pudo hacer nada por su hijo en 17 años, ¿qué crees tú que yo puedo hacer por él en una hora que esté conmigo un sábado en una reunión? Es una cuestión de cultura. El trabajo está en la casa. Número 7. Ay, Dios mío. Vamos bien, ¿verdad? Relájese. Respire profundo. Se preocupe. Número 7. Que la intención de todo esto es que nos confronte con una realidad para que despertemos a la dimensión a la cual Dios nos está invitando. Número 7. La cultura bíblica está escrita bajo finanzas de empresas. Wow. O sea que los diezmos eran empresariales. Dios le pedía los diezmos a las cabezas de Israel. Por eso podían construir templos de 5 billones de dólares. Es por eso que David pasó de ser pastor a rey y le dejó a su hijo 100 millones de dólares de herencia en oro para que construyera el propósito de Dios. Señores, me permite ahora mismo tocar una fibra en este punto que a lo mejor no nos gusta mucho de nosotros. En Malaquías capítulo 3, muchas personas leemos esa cita cuando Dios dice, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ese verso, he visto la cantidad de congregaciones que lo utilizan para administrar las finanzas a su congregación. Y Malaquías 3 dice, y me habéis robado. ¿Y dónde te robamos? Entonces te robamos en vuestro diezmo y vuestras ofrendas. Pero cuando usted respeta el contexto, que tiene que respetarlo, ¿ok? El principio de la mención, a quién está dirigido, la cultura, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 3 y aún parte del 2, Dios está exhortando a los sacerdotes. En otras palabras, esa palabra de que habéis robado vuestros diezmos y vuestras ofrendas no fue dada al pueblo, fue dada a los sacerdotes. Y nosotros utilizamos esa para el pueblo. Y es para nosotros, porque nosotros creemos que entonces no tenemos que dar nada en muchos casos. Y solamente el pueblo da. No. De hecho, en el nuevo pacto, aún el diezmo, señores, pasó a un segundo plano. Porque en el nuevo pacto, en este reino es todo lo que nosotros tenemos. Cuando usted respeta, y no tenemos tiempo, pero tomaré 2 minutos para no dejar este tema al aire. Hay 2 sacerdocios en las escrituras. El sacerdocio de Arónico y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico y su familia fue establecido para que estuvieran en comunión continuamente con Dios y Dios le hablara a ellos para que ellos le hablaran al pueblo. Pero el sacerdocio arónico no tenía derecho a tierras, dice Éxodo. No tenía derecho a riquezas, a empresas, perdón. Entonces el pueblo judío, Dios le da la riqueza de las tierras, de las empresas, pero le dice, ustedes sacarán el 10% de toda su ganancia y la entregarán a los levitas y a los sacerdotes para que ellos vivan de su diezmo.
Entonces el diezmo no era una bendición, el diezmo era un pago por el trabajo del sacerdote. El sacerdote trabajaba y estaba despreocupado de las finanzas. ¿Por qué? Porque el pueblo le sostenía económicamente. Él estaba allí hablándole a Dios, Dios hablándole a él. Y sin embargo, a los 50 años el sacerdote era dado de baja y quedaba sin trabajo y sin derecho a. Así es que había sido establecido, resumida cuenta. Pero en el nuevo pacto nosotros no caminamos bajo el sacerdocio arónico. Nosotros caminamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Aquel sacerdote con que Abraham se entregó y se encontró y le entregó los diezmos de sus botines, que era todo lo que tenía. Porque de los 9 botines él agarró el diezmo y el diezmo que él tenía se lo entregó a Abraham. Pero ¿quién le dijo a Abraham que entregara diezmo? Si Hebreos capítulo 13 dice que la ley mosaica vino 430 años después de que Abraham se encontró con Melquisedec. Abraham vivía en el pacto eterno, que es el nuevo pacto que siempre ha existido. Por eso es que en el nuevo pacto, señores, aún diezmo es una parte muy limitada. En este nuevo pacto, nosotros los embajadores del reino entendemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que nosotros solamente somos buenos administradores, buenos mayordomos de las inescrutables riquezas de su gracia, como lo establece Pablo. Por eso es que no tenemos problemas si el Señor nos pide todo lo que hay en la cuenta. Nadie nos está manipulando, pero nosotros lo damos. El Señor nos pide cualquier cosa, lo damos. ¿Por qué? Por causa de que nosotros estamos en un reino real. Y en este sacerdocio ahora de Melquisedec, Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¡Wow! En el antiguo pacto solamente tenías que ser sacerdote. En el nuevo pacto ahora Dios te concede el derecho de rey, que le dio la palabra profética, y le entregaré a ustedes las herencias de las naciones. Claro, mis amados, ahora en este pacto tú tienes derecho a tierra, tienes derecho a negocios, tienes derecho a emprender con tus propios bienes, tienes derecho a crear una cultura de bienestar en la congregación, que los pastores sean empresarios, que los líderes sean empresarios. No estoy diciendo, mis amados, que si hay alguien dedicado al servicio a tiempo full, como lo llaman, completo a Dios, no reciba. Claro que sí, eso no se discute. Eso es parte de la honra hacia el hombre de Dios, la honra hacia Dios. Lo que te estoy diciendo es que no podemos limitarnos a eso. El apóstol Pablo hacía tiendas, y las tiendas eran uno de los negocios más fuertes que había en su tierra, porque los romanos compraban los campamentos, las tiendas, y Pablo las hacía. Empresarios que habían, Pedro empresario, gente que de una u otra manera desarrolló las empresas para las finanzas y la construcción de la obra de Dios. Por eso hoy el Señor nos ha hecho reyes. No somos cualquier cosa, somos reyes. ¿Cuál es el problema? Que vemos todavía en la iglesia del Señor, todavía vemos perfectos y excelentes sacerdotes, pero pésimos reyes. Gente que sabe todo lo de sacerdocio, pero la pregunta es: ¿dónde están los reyes? ¿Qué estamos reinando? Número 8, ¿cierto? Ahí se la dejo. Ese vistecito ahí con cebollita para que lo dijera ahí. Número 8. La Biblia fue escrita en una cultura patriarcal. El padre como sacerdote, gobernante de la casa. Padre como sacerdote, gobernante de la casa. Nosotros nacimos en una cultura distinta. No vemos a los padres en muchos casos. Vemos es a la madre. Número 9. Voy rápido porque me quedan solo 3 minutos. Después usted lo sigue desarrollando. En la cultura bíblica el hombre era proveedor y sacerdote. Proveedor, alimento, fuerza, ánimo, visión y entusiasmo. Óyelo, eso es lo que era. Hoy la cultura, ¿cuál es? La cultura es la de un hombre deprimido, un hombre angustiado por el peso de la presión de que no alcanzan las fuerzas en sus hombros para sostener a su familia, las presiones económicas, las deudas, con miedos y temores. Antes el hombre era el que motivaba a la familia. Hoy en día el hombre es el que está deprimido, con las manos en la cabeza, sentado en su casa. Por eso detrás de una cultura hay un culto. Detrás de un culto, no olvides esto nunca, hay un espíritu.
El Espíritu maneja el culto y el culto crea una cultura. Por eso es que a culto no se va. Culto es las 24 horas del día, en todos los olores que tú emanas espiritualmente por tu vida de adoración a Dios. Las razones entonces por las que no podemos tener una iglesia discipular es porque hemos detectado, mis amados, los verdaderos enemigos de nuestro compromiso hoy en día, que tiene que ver con la cultura. Número 10. La Biblia fue escrita en una cultura de maestros. En la mayoría de los libros la Biblia la vemos hablando y alguien lo está explicando. Muy bien. Por eso discipulado es para que Dios trate con cuanto de nuestra cultura nos sirve. Para eso es discipulado. Y yo creo fielmente que esta es la época en la que los Pablos encontrarán a los Timoteos. Encontrarán gente de reino para avanzar su maravilloso propósito en esta maravillosa tierra. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a dejar estas 10 porque ya me dio el tiempo y no quiero seguir abusando de su tiempo, porque quedamos en todo este seminario que iba a ser la duración de 1 hora. De seguro algunos tienen complicaciones con el transporte, etcétera, etcétera. Realmente sí tengo como unos 15, 20 puntos más para desarrollar, pero no quiero abusar del tiempo que ustedes me han brindado para aportar esta pequeña semilla, muy bien, en la maravillosa obra que están realizando y el llamado que cada uno de ustedes tiene. Señores, les soy sincero, creo que me quedé con muchas cosas. Creo que como el 80% de lo que realmente quería transmitir no lo pude transmitir, me quedé corto en los apuntes. Pero creo que esta primera parte del seminario sirve para que usted pueda bajar esta data. Hay muchas cosas que se hablaron, muchas cosas que nos confrontan, otras nos afirman, otras nos confirman, otras nos retan. Pero nosotros con ese espíritu con que empezamos el día de ayer podamos tener esa humildad en nuestro corazón de entender que definitivamente Dios nos está llamando a otra cosa, a otro nivel, nos está llamando a otra dimensión. De hecho, tu vida ha ido de nivel en nivel. 1, 2, 3, 4. Esos son niveles. Cuando estudias la física hay dimensiones y la ciencia aún estudian el universo por dimensiones y niveles. Los niveles tienen que ver con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero las dimensiones tienen que ver con decenas, 10, 20, 30, 40 y 50. Por eso yo creo y profetizo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo, por causa de la palabra que se ha sembrado en ti, que tú en esta temporada no irás más de nivel en nivel, sino de dimensión en dimensión, dimensión tras dimensión, porque Dios te ha inquietado a ti, que has creído a esto. Como te dije el día de ayer cuando estaba comenzando, Dios es experto en hablarnos por donde nosotros menos esperamos. Y sé que muchos de ustedes que no me conocen a mí, que nunca me habían oído, tenían la expectativa de lo que iban a oír. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que me ha usado para que Él sea glorificado en su vida, en tu vida, y tú puedas ver el llamado al que Dios te ha hecho, los problemas reales que tenemos en nuestra vida y cómo verdaderamente nosotros podemos empezar a trabajar en una transformación, principalmente en nuestra vida, familias, ciudades y naciones. Esto no es un trabajo de un día ni un mes. Necesitamos por lo menos 10, 15 años para poner un buen fundamento y trabajar con las generaciones que vienen. Así que yo quiero orar en esta maravillosa noche y creo que vamos a tener un tiempo para compartir una llamada en vivo. Pero antes quiero declarar una palabra sobre ti, de avance, de que cada semilla que ha sido sembrada por medio de la tecnología, Señor, Espíritu de Dios se ha sembrado en sus corazones. Afírmales, llénales y proyéctales a cosas increíbles y maravillosas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que la gracia, el favor, el poder tuyo avanzará en ellos poderosamente. Que cada semilla que han sembrado para este seminario sea multiplicada por causa del reino en el cual habitan. Y que puedan motivarse, Señor, y motivar a otros para los próximos seminarios que vamos a seguir recibiendo y avanzando.
bendice mucho más, desata, mejor dicho, mucho más la bendición tuya en cada uno de ellos. Fortalece los matrimonios, las familias, los jóvenes, el liderazgo cansado, fortalécele, dale nueva fuerza, Señor, para que puedan seguir avanzando en tu reino. En el nombre poderoso de Jesucristo decimos amén y amén. Un aplauso fuerte, por favor. Gracia y paz. Nos vemos pronto. Atrever a creer que Dios en este tiempo está capacitando y formando. Son discípulos de Cristo y no creyentes de Él. Gente que está dispuesta a pasar por un proceso de formación, respetando lineamientos y principios del reino para ser discípulos del Señor. Señores, yo quiero recordarles que los reclamos del Señor no han cambiado, siguen vigentes hasta hoy.